La historia de ascenso al poder de Carlos Salinas de Gortari es tan oscura que te dejará sin aliento. Desde asesinatos hasta escándalos de corrupción, fraude electoral y engaños, acompañados por una ola de privatizaciones, fueron los ingredientes de la receta de un gobierno que marcó a México durante 6 años, condenando al país a sufrir el efecto tequila, una de sus peores crisis. Como no podía ser de otra manera, el gobierno de Carlos Salinas terminó mal, con el político exiliado en Europa. Los motivos, según el exmandatario, fueron acuerdos comerciales y académicos, pero la realidad es que fue el político con peor imagen pública de la historia. De todas maneras, siempre que regresó de visita al país, hubo una maldición que lo persiguió. Salinas estuvo involucrado en escándalos amorosos que incluyeron engaños, infidelidades y separaciones. También se obsesionó y celaba tanto a una modelo de la década de los 90 que hay versiones que apuntan a que mandó a matar a Luis Miguel, con quien ella tuvo un romance secreto. Hoy, en un nuevo episodio de Bifurcados, hablaremos del lado oscuro de Carlos Salinas de Gortari, más conocido como uno de los peores políticos de México que se creía un héroe, pero que en realidad fue uno de sus peores villanos. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948. Estuvo envuelto en tal cantidad de escándalos antes, durante y después de su mandato presidencial que hay uno destacado por haber sido, quizá, el primero de todos. Ocurrió cuando era solo un niño y manchó su vida para siempre. Posiblemente, ahí esté la punta del ovillo para descifrar la trama de una vida oscura. Para eso, debemos remontarnos al 18 de diciembre de 1951, cuando Carlos Salinas apenas tenía 4 años. Se encontraba jugando en su casa de Colonia Navarte, junto a su hermano Raúl, que en ese momento tenía 5 años, y un amigo suyo, llamado Gustavo Zapata Rodríguez, de 8 años. El juego había comenzado un rato antes de que la mamá de Salinas saliera de compras. Los niños habían quedado bajo la custodia de Manuela, una de las criadas, una joven indígena de tan solo 12 años. Todo se desmadró cuando empezaron a jugar a la guerra. Ellos habían tomado como prisionera a Manuela. Fue en ese instante cuando el juego se volvió más peligroso y uno de los niños, Carlos Salinas, decidió que debían fusilarla, al igual que ocurre en las historias del lejano oeste. El problema fue que utilizaron un arma real. A la joven Manuela le dispararon con un rifle calibre 22, que era propiedad del licenciado Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos y Raúl. Por ese entonces, el hombre se desempeñaba como secretario de Industria y Comercio del gobierno de Adolfo López Mateos. El proyectil se incrustó en el pómulo izquierdo de la niña. La bala se alojó en su cabeza y le causó la muerte inmediata. Al escuchar el disparo dentro de la casa, María Torres Garrido, otra de las empleadas que trabajaba para la familia, preguntó horrorizada a los niños qué era lo que habían hecho. Ellos, lejos de estar acongojados por lo sucedido, dijeron satisfechos que habían matado a Manuela. En las declaraciones posteriores al asesinato, cuando se le preguntó al niño Carlos Salinas, de apenas 4 años, por qué había disparado a Manuela, respondió: «Yo la maté de un balazo, soy un héroe». Con el paso de los años, se convirtió en un político de ley y nunca dijo nada al respecto. Así fue como este niño, que se creía un héroe sin capa, inició su camino por el lado oscuro de la vida,
hasta convertirse en candidato a presidente por el PRI. Pero esto no es todo. El niño creció, se graduó en el exterior y regresó a su país para cambiar la suerte de las y los mexicanos. Lo que escucharás a continuación también te indignará. Previamente a su candidatura presidencial, Carlos Salinas había sido secretario de Programación y Presupuesto del gobierno de Miguel Lamadrid. El contexto económico en México desde hacía más de 10 años era inestable. La estructura del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, desde el año 1946 conducía el destino de los ciudadanos y estaba debilitada. Por primera vez en la historia aparecía una fórmula de oposición, contrincante de Salinas de Gortari y encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Había renunciado al PRI por considerar que el partido se alejaba de los principios que le dieron origen en la Revolución Mexicana. También consideraba que la imposición del presidente de la República en el nombramiento de quien sería candidato presidencial no debía ser aceptada. Durante las elecciones presidenciales del año 88, el boca de urna y el conteo preliminar de los votos daba por ganador a Cárdenas. Pero en ese momento, el secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, Manuel Bartlett, también de formación priista, anunció que el conteo de votos se suspendía debido a una caída del sistema. Entrada la noche, cerca de las 20 horas, se presentaron en la sede de la Secretaría de Gobernación los candidatos Manuel Cloutier, candidato a presidente por el Partido de Acción Nacional, el PAN, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra, candidata a presidente por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, para denunciar irregularidades y la ilegalidad en el proceso electoral. Los días posteriores a la elección se vieron teñidos por diversas manifestaciones que protestaban por la forma en la que se había llevado a cabo los comicios. Una semana después del proceso electoral, salieron a la luz los resultados. Los mismos indicaban que el candidato del PRI, Salinas de Gortari, había ganado las elecciones con el 50,4% de los votos. En segundo lugar, quedaba el favorito Cárdenas con el 31% y el 17% de los votos restantes eran para Manuel Cloutier. La oposición exigió que se hicieran públicas las boletas de votación para aclarar las anomalías, pero las mismas fueron destruidas por la decisión de la Cámara de Diputados, que casualmente estaba controlada por el PRI. Las denuncias finalmente quedaron en la nada porque Carlos Salinas fue proclamado presidente de la nación y la Cámara de Diputados, como dijimos anteriormente, la mayoría respondía a los intereses del PRI. Si eso no es fraude, entonces, ¿qué lo es? Para el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari representa todo lo que está mal. Salinas fue el principal impulsor del modelo neoliberal y símbolo de la corrupción en el país. El sexenio que duró su presidencia estuvo marcado por algunos sucesos que dieron mucho de qué hablar en la opinión pública. Al año siguiente de que Salinas fuera anunciado como presidente en una polémica elección, falleció su antiguo contrincante, Manuel Cloutier, en un accidente automovilístico. El ex candidato del PAN a la presidencia y presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, se había manifestado como uno de los principales opositores al gobierno de Salinas. Por ese motivo, distintos medios de comunicación apuntaron a que el accidente que tuvo Cloutier en su automóvil fue orquestado por Salinas de Gortari.
Un aspecto que marcó el gobierno de Salinas fue la profundización de las políticas neoliberales, eximiendo al Estado en la participación de la economía. En este sentido, la Constitución Nacional Mexicana sufrió numerosas modificaciones. La venta de tierras a sectores privados y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fueron otros de los sellos de su política. Salinas, durante su gestión, impulsó la creación del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro, un fondo de contingencia creado con la finalidad de enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios. La trama oculta de este proyecto fue que las deudas contraídas por empresarios del sector privado pasaron a ser deuda pública. La quiebra de distintos bancos, derivados de errores administrativos, eran cubiertos con los impuestos que pagaban periódicamente las y los mexicanos. El magnicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato a presidente por el PRI, fue otro crimen que parecería estar vinculado al gobierno de Salinas de Gortari. A casi 30 años de su discurso de campaña autocrítico, de puertas hacia adentro, sigue vigente la idea de que fue víctima de su propio partido. En aquel discurso que dio en marzo del año 94, Colosio dijo que México tenía hambre y sed de justicia. Un discurso que rompía con el hegemónico y autoritario Partido Revolucionario Institucional del cual él era parte y que encabezaba el mismo Salinas de Gortari. 17 días después de su discurso de campaña, Colosio asistió a un mitin en Tijuana. Se bajó del escenario para saludar a los que estaban presentes, y en ese momento, un hombre se acercó y le puso una pistola en el oído. Sin mediar palabra, le disparó en la cabeza y después en el abdomen. El candidato murió luego de ser trasladado al hospital. El asesino, que fue identificado como Mario Aburto, fue detenido por las autoridades, encarcelado desde entonces y condenado a 45 años de prisión. Carlos Salinas todavía era el presidente de México cuando ocurrió la tragedia, pero todo parece apuntar, según La Voz del Pueblo, a que el magnicidio fue orquestado por el máximo mandatario. Con todas estas condiciones políticas, económicas y sociales, no fue casualidad la aparición de un grupo disidente abiertamente anti-neoliberal. Fue así como para el año 1994 emergió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se alzó en armas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La principal consigna de los zapatistas era la oposición al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, dado que las condiciones inequitativas entre campesinos y granjeros determinaron la debacle de los productores de México. Carlos Salinas de Gortari mandó a las Fuerzas Armadas a combatir al ejército zapatista. Los combates entre los indígenas y los soldados duraron 11 días y dejaron decenas de muertos. Finalmente, el 16 de febrero, iniciaron las conversaciones entre Salinas y los zapatistas, pero recién 2 años después lograron ponerse de acuerdo con la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre el derecho y la cultura indígena. El 1 de diciembre de 1994 terminó su mandato y Ernesto Zedillo, del PRI, tomó la presidencia de México. Aunque tuvo la cintura política para hacer frente a los pagos de las deudas contraídas por Salinas, el peso mexicano se devaluó un 60% para finales del mes. Una crisis financiera de origen local, causada por falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera, agravaron aún más la situación. Todo esto fue conocido internacionalmente como efecto tequila. La crisis de México
y las consecuencias del impacto del Tratado de Libre Comercio en el sector agrícola, sumado a la ola de privatizaciones de empresas nacionales que emprendió durante su gestión, el aumento de la pobreza y la corrupción de su círculo cercano, aumentaron el descontento de la población y la crítica mediática. Respecto a la corrupción del entorno de Salinas, su propio hermano Raúl, el mismo que estaba el día que mataron a la criada que los cuidaba, estuvo preso y hasta fue acusado de estar implicado en crímenes graves, como la desaparición de su propio cuñado, el diputado y secretario del PRI, Francisco Ruiz Massieu. El 28 de septiembre de 1994, Ruiz Massieu asistió a una reunión con más de 180 diputados del PRI. Luego se subió a su auto y un joven de 28 años de edad, identificado como Daniel Treviño, le disparó en el cuello. Aunque el político fue trasladado con vida al hospital, la herida provocada por la bala hizo que la pérdida masiva de sangre le ocasionara la muerte. Durante la investigación del homicidio a cargo del hermano del fallecido, Mario Ruiz Massieu, todo parecía indicar que las constantes discusiones entre Raúl Salinas de Gortari y Francisco Ruiz Massieu terminó de la peor forma. Incluso, en las declaraciones del homicida, nombró a otros políticos muy allegados al hermano del presidente Carlos Salinas. Además de esta acusación, se agregó enriquecimiento ilícito, por lo que sus cuentas fueron congeladas y se le embargaron algunos bienes. Raúl tuvo que cumplir la condena en el penal de Almoloya, lugar en donde estuvo privado de su libertad durante 10 años. Carlos Salinas, para ese entonces expresidente, hizo una huelga de hambre a favor de su hermano preso y dijo que las acusaciones solo buscaban perjudicarlo. Sin embargo, mantuvo su protesta durante 2 días. Aunque Carlos Salinas mantuvo un perfil bajo desde que dejó la presidencia de México, estuvo involucrado en actividades económicas y académicas. En 1999, y bajo total secreto, tomó la decisión de irse a vivir a Europa. Un vuelo privado lo llevó a Dublín, Irlanda, y desde entonces regresa a México cada cierto tiempo. Lo curioso es que no pudo escapar a una suerte de maldición que lo persigue cada vez que decide ir de visita a su país de origen. Su reaparición pública en México se dio en un restaurante y fue captado por los medios de comunicación, que lo interceptaron y le preguntaron por su presencia en ese lugar. Su declaración pareció poco sincera. Dijo: "Me dan ganas de no irme, pero tengo compromisos internacionales previamente contraídos, así que estaré regresando para algunas actividades de tipo familiar y personal". El día después de su partida, el 14 de junio, un terremoto de 6.7 grados en la escala de Richter sacudió la parte central de México. El sismo ocasionó que 17 personas perdieran su vida. El 29 de septiembre volvió para hacer una visita de un solo día y 24 horas después, un temblor más fuerte, esta vez de 7.5, sacudió el sur del país. Y esta vez, el saldo fue de 77 fallecidos. En su tercer regreso a México, desde el exilio que se autoimpuso para visitar a sus familiares, hubo un movimiento sísmico moderado, esta vez de magnitud 5.9, que sacudió la costa de Acapulco. Afortunadamente, en esta ocasión no se lamentaron víctimas. Aunque parezca una metáfora, la realidad es que cada visita del exmandatario al pueblo mexicano literalmente sacude al país. Como no podía ser de otra forma, la vida sentimental de Carlos Salinas de Gortari no estuvo exenta de los escándalos mediáticos. El expresidente contrajo nupcias en 2 ocasiones
y dentro de dichos matrimonios tuvo hijos. Sin embargo, también se lo relacionó con una de las actrices más populares de los años 90. Su primera relación sentimental se dio con Cecilia Ochelli González. Ellos se casaron en 1972 mientras él cursaba la maestría en administración en Harvard. Ambos se habían conocido a finales de la década del 50 cuando ambos eran muy jóvenes. Luego de residir 2 años en la Ciudad de México, se mudaron a Boston, en los Estados Unidos, para que Salinas pudiera completar su segunda maestría. En el intermedio de los estudios de posgrado, la pareja dio la bienvenida a sus 3 hijos: Cecilia en 1974, Emiliano en 1976 y Juan Cristóbal en 1979. Para el año 1982, la familia Salinas volvió a México y él se incorporó a la administración federal. Luego de finalizar su mandato, Salinas de Gortari inició los trámites de divorcio con la madre de sus 3 hijos, y así fue como finalizó aquella historia de amor que empezó en la infancia. Pero no fue la única que tuvo. En el mismo año en que se separó de Cecilia, decidió casarse nuevamente, lo que generó un revuelo en la opinión pública. En esta ocasión, la afortunada era Ana Paula Gerard Rivero, quien se desempeñó como secretaria técnica del Gabinete Económico durante su gobierno. Dada la cercanía de fechas entre sus trámites nupciales, se cuestionó si Salinas de Gortari le había sido infiel a su primera esposa. Sin embargo, nunca pudo saberse la verdad de este asunto. Algunas teorías comenzaron a circular, como la que sostenía que la pareja se había conocido en el Instituto Tecnológico Autónomo de México cuando el político daba clases. No obstante, lo que sí fue cierto es que ella formó parte de su gabinete. Salinas de Gortari tuvo 3 hijos más: Ana Emilia Margarita, que nació en 1996, Patricio Jerónimo Gerardo, en 1998, y Mateo, que nació en 2006. También existió el rumor de que entre una relación y otra hubo un romance con Adela Noriega, una de las actrices más emblemáticas de los 90 en Televisa. Desde luego es una teoría que nunca llegó a confirmarse. Algunos periodistas del mundo de la farándula llegaron a decir que de esa relación tuvieron un hijo, que tendría más de 30 años y que actualmente vive en Estados Unidos, donde es el CEO de una compañía inmobiliaria. Nunca se ha sabido si dicho hijo existió o no, dado que Adela se ha mantenido alejada de las pantallas en las últimas décadas y no tiene redes sociales. Otra de las teorías conspirativas que surgieron en la vida sentimental de Carlos Salinas de Gortari es que, producto de los celos que sentía por Adela Noriega, intentó enviar a asesinar nada menos que a Luis Miguel. El Sol de México no dudó en echarle el ojo a la icónica actriz de Televisa y pagó millones para que Noriega figurara en el video musical de su canción Palabra de Honor. Además, corrió el rumor de que luego de ese video tuvieron una relación amorosa. Para ese momento, la relación de Luis Miguel y Carlos Salinas de Gortari era muy buena. Luismi cantaba en las fiestas privadas de Salinas y el cantante apoyaba al político abiertamente. Luego de la confirmación del vínculo sentimental entre los artistas, cobró fuerza el rumor de que Luis Miguel había sido mandado a asesinar por Salinas de Gortari y que el sicario logró su cometido. Esta leyenda urbana afirma que el cantante que escuchamos hoy sería un doble, pero de eso hablaremos en otro episodio. Con el pretexto de ordenar financieramente al país, eliminar al Estado de la vida cotidiana de las personas y bajo las doctrinas neoliberales, Carlos Salinas de Gortari
llegó a la presidencia de México y sus políticas condenaron a los ciudadanos a afrontar una de las peores crisis, conocidas en el mundo entero como el efecto tequila. La corrupción, el fraude, los negociados personales y el enriquecimiento ilícito fueron las patas de la mesa de un gobierno que terminó con Salinas de Gortari, exiliado en Europa y con la peor imagen pública que un político puede alcanzar. Un héroe, según su propia convicción, que terminó siendo un villano vilipendiado por toda una nación. La traición a la patria, la venta de tierras y empresas nacionales, la pobreza y la desigualdad ampliaron una brecha que todavía persiste y que en México aún trabajan para combatirla. Aunque hayan circulado varias versiones que indican que Carlos Salinas de Gortari fue sometido a juicio por el Ejército Federal, la realidad fue desmentida por el actual presidente de México. López Obrador negó la existencia de algún juicio en contra de Salinas, pero afirmó la recuperación de empresas que estaban en manos de capitales privados. ¿Hasta cuándo los gobiernos neoliberales seguirán mostrándose como la cura de todos los males y lo único que hacen es profundizar la crisis social, política y económica de una nación? Espero que te haya gustado este nuevo video del canal Bifurcados. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones.